Algunas cirugías no fracasaron por accidente, fracasaron porque el daño era el objetivo. Durante décadas, médicos respetados cortaron, perforaron y destruyeron cuerpos en nombre de la cura. La parte más oscura es quienes tuvieron que pagar el precio. Número 11. La laparoscopia, efectivamente prohibida en Alemania, 1956–1961. Antes de que la cirugía por pequeñas incisiones se convirtiera en emblema de la medicina moderna, en Alemania fue tratada como una línea que los cirujanos no debían cruzar. Entre 1956 y 1961, la laparoscopia estuvo, en la práctica, prohibida allí, según el registro histórico citado en el expediente. Lo que sobrevivió de aquella historia es escaso. Señala a Alemania, marca un periodo de 5 años y habla de la supresión de la técnica. Pero no menciona qué autoridad tomó la decisión, ni el mecanismo legal, ni una orden hospitalaria concreta, ni daños a pacientes, ni una cifra de personas que perdieran la vida. Y eso importa. No fue una operación desacreditada que se viniera abajo tras un escándalo público. Fue un método dejado en pausa mientras la cirugía abierta seguía siendo la norma, con quirófanos donde las manos del cirujano, los instrumentos inmóviles y el bisturí aún definían el límite de lo aceptable. La inversión llegó después. La laparoscopia regresó y con el tiempo se convirtió en una base de la cirugía mínimamente invasiva, con instrumentos cada vez más precisos y salas diseñadas para mirar el cuerpo de otra manera. 5 años más tarde, la herramienta prohibida ya parecía el futuro. Número 10. Colecistolitotomía percutánea. La colecistolitotomía percutánea tuvo un pacto fatal. Quitaba los cálculos y dejaba la vesícula, el órgano que los fabricaba. En los años 80 eso sonaba razonable. La colecistectomía abierta todavía implicaba una gran incisión, una hospitalización y una recuperación de verdad. Esta técnica abría un trayecto a través de la piel para entrar en la vesícula y extraer las piedras. Se conservaba el órgano, se evitaba la cirugía estándar. Pero los datos de seguimiento dejaron al descubierto el precio. Los estudios informaron de cálculos recurrentes en más de la mitad de los pacientes en un plazo de 5 años. Después, la colecistectomía laparoscópica avanzó con rapidez, retirando la vesícula por pequeñas incisiones y atacando la fuente, no solo los restos. Para principios de los años 90, la colecistolitotomía percutánea ya había quedado reducida a una nota al pie en la cirugía. Limpiar las piedras era solo mantenimiento. La fábrica seguía funcionando. Número 9. Simpatectomía torácica para el asma. En los años 50, algunos cirujanos seccionaban ganglios simpáticos torácicos con la esperanza de abrir las vías respiratorias de pacientes con asma bronquial. Y la práctica se tomó tan en serio que llegó a aparecer en JAMA, en una revisión médica de 1955, titulada Status of Surgery for Asthma. La cirugía figuraba como uno de los principales enfoques operatorios de aquella década. La idea venía de trabajos anteriores con simpatectomías para la hipertensión y los vasoespasmos, donde cortar la cadena simpática a veces parecía aliviar el problema. Los médicos asumieron, de forma equivocada, que el tono bronquial podía responder igual. Imaginaban esos bronquios contraídos abriéndose después de intervenir la anatomía nerviosa del tórax. Pero el veredicto de JAMA fue directo. Los resultados a largo plazo, en general, eran decepcionantes. Para una enfermedad crónica capaz de dejar a una persona atrapada en una falta de aire constante, la operación prometía control y ofrecía muy poco. En las salas de seguimiento, muchos pacientes seguían luchando por respirar. Cuando se cortaba la cadena simpática, el asma casi siempre permanecía. Número 8. Ensamblaje con electrólisis para aneurisma aórtico. Los cirujanos llegaron a introducir alambre en una aorta dilatada y a usar electricidad de forma deliberada, intentando que un coágulo y una cicatriz contuvieran un vaso que podía fallar sin aviso. Para 1914, JAMA ya publicaba 3 casos de cableado con electrólisis para aneurisma aórtico, así que esto estaba a la vista de la medicina convencional, no escondido en un cuarto trasero. La lógica era brutal, pero comprensible.
Antes de una reparación protésica fiable, los médicos tenían muy pocas formas de reforzar la aorta desde dentro del cuerpo. Arthur Blakemore describió en 1938 un método de cableado y coagulación electrotérmica todavía persiguiendo estabilidad a través de un daño controlado. Se ve claramente el pacto: convertir la electricidad en una pared y esperar que esa pared se forme antes de que la arteria ceda. En 1957, Blakemore lo abandonó cuando ya estuvo disponible la reparación protésica. El injerto no solo sustituyó una técnica, también dejó al descubierto los años en que los pacientes habían sido el andamiaje. Número 7. Toracoplastia para la tuberculosis. Intentó salvar los pulmones reduciendo la jaula que los rodeaba. El precio solía ser un daño permanente en el propio pecho. Eso fue la toracoplastia, una cirugía contra la tuberculosis que se usó con mucha intensidad en los años 40 y 50, cuando los médicos quitaban o colapsaban costillas para hacer más pequeña la cavidad torácica y obligar a los pulmones enfermos a descansar. Pertenecía a la era de las terapias de colapso, junto al neumotórax terapéutico, que hacía colapsar deliberadamente un pulmón con el mismo objetivo, antes de que los antibióticos cambiaran todo. La operación podía dejar resecciones de costillas, destrucción de la pared torácica y una deformidad severa. Cuando llegaron los medicamentos eficaces contra la tuberculosis, desapareció rápido en los países desarrollados. Hoy sobrevive solo como una opción de rescate muy rara en algunos centros, un recordatorio brutal de hasta dónde tuvo que llegar la medicina antes de contar con mejores herramientas. Número 6. Sinfisiotomía irlandesa, 1944 to 1984. Unas 1.500 mujeres en Irlanda fueron sometidas a una sinfisiotomía, un procedimiento que podía dejar inestabilidad pélvica crónica, dolor e incontinencia. Abría la sínfisis púbica para ensanchar el canal pélvico durante un parto peligroso. En las maternidades irlandesas, algunos médicos la defendían apelando a la enseñanza católica contra la esterilización y las cesáreas repetidas, que según ellos podían limitar el tamaño de la familia. La primera se realizó en París, el 1 de octubre de 1777, y en Irlanda se utilizó desde 1944 hasta 1984, mucho después de que ya existiera una atención obstétrica más segura. Más tarde, una revisión oficial irlandesa dijo que la práctica fue abolida en 1992, bajo una presión legal y pública cada vez mayor. Permaneció demasiado tiempo, porque la doctrina seguía por encima del consentimiento. Las mujeres pagaron con hueso, sangre y silencio. Número 5. La clitoridectomía victoriana de Isaac Baker Brown. Isaac Baker Brown, miembro del Royal College of Surgeons, practicó clitoridectomías a mujeres victorianas, a veces sin que ellas lo supieran o sin su consentimiento, y lo llamó tratamiento. En el Londres de 1858 a 1867 defendió la extirpación del clítoris o de partes del capuchón clitoriano como supuesta cura para la locura femenina. También afirmó que podía tratar la epilepsia, la catalepsia, la histeria y la masturbación, mezclando el control sexual con la autoridad del quirófano. Brown no escondió su teoría en una sala cerrada. La publicó en folletos médicos, la defendió ante auditorios llenos de doctores y levantó una campaña pública alrededor de ella, en plena Londres victoriana. Luego estalló el escándalo. La prensa habló, la calle reaccionó, y en 1867 la Obstetrical Society of London lo expulsó. Desde ese momento, su prestigio profesional se vino abajo. Hoy, ante cualquier comité médico moderno, no queda una salvedad posible. Aquella operación no tenía base científica. Fue una forma de daño genital abusivo. Brown buscaba una cura. La historia conservó la herida. Número 4. Hipotalamotomía para la desviación sexual en Alemania Occidental.
75 pacientes quedaron en los archivos porque unos médicos trataron la sexualidad como si fuera un punto que se podía atacar dentro del cerebro. En Alemania Occidental, entre 1962 y 1979, el cirujano Fritz Roder practicó hipotalamotomías destructivas en personas catalogadas como sexualmente desviadas. En la Universidad de Gotinga, los electrodos se dirigían al hipotálamo ventromedial, una zona relacionada con el apetito, la agresividad, la excitación y el control autónomo del cuerpo. La serie citada registraba a 74 hombres y una mujer. El objetivo era reducir conductas diagnosticadas como homosexualidad o hipersexualidad, bajo una etiqueta más limpia. Terapia experimental. Y esa fórmula importa. Convertía un juicio moral en un supuesto problema médico y después hacía que el daño cerebral sonara a tratamiento. Con el tiempo, la práctica fue rechazada y se recomendaron restricciones más severas. El diagnóstico se derrumbó. Las cicatrices, no. Número 3. La lobotomía transorbital con picayelos, de Walter Freeman. Para 1951, unas 20.000 personas ya se habían sometido a un procedimiento que se promocionaba como tan rápido que podía hacerse junto a la cama. Era la versión transorbital de la lobotomía prefrontal, un acceso por la cuenca del ojo que Amarro Fiamberti usó por primera vez en 1937 y que se volvió célebre cuando Walter Freeman la popularizó en 1945. Las lobotomías Freeman-Watts anteriores se hacían mediante perforaciones en el cráneo, pero Freeman vendió el método nuevo como algo más rápido, más simple y portátil. En una época en la que los hospitales psiquiátricos estaban desbordados, buscaban una respuesta y apenas contaban con fármacos eficaces. El movimiento más amplio comenzó con Egas Moniz en Portugal y luego se extendió por Estados Unidos durante los años 40. Las complicaciones graves, la evidencia débil, la indignación pública y la llegada de nuevos medicamentos psiquiátricos lo fueron sacando del uso generalizado hacia finales de los años 50 y durante los 60. Pero la medicina todavía no había terminado de convertir la desesperación en permiso. Número 2. Craniotomía obstétrica. Se abría o se comprimía el cráneo fetal para poder sacar el cuerpo cuando el parto quedaba bloqueado. Así de extrema era la craniotomía obstétrica. Hay casos escritos que la documentan desde alrededor del año 330 a.C., entre manuscritos médicos antiguos y relatos clínicos conservados durante siglos. Pero aquello no era un rescate como lo entendemos hoy. Era una intervención destructiva, practicada en salas oscuras y urgentes, cuando la madre estaba en peligro y no existía una cesárea viable que pudiera salvarla a tiempo. La lógica era brutal, pero directa: reducir el tamaño del feto para permitir el parto antes de que se perdieran ambas vidas. Por eso, durante siglos, aquellos instrumentos sombríos quedaron sobre la mesa como una opción final, reservada para el peor escenario. Luego la obstetricia cambió. Los hospitales modernos, los quirófanos de maternidad y la cesárea segura fueron desplazando aquella práctica hasta dejarla atrás, junto a herramientas ya obsoletas en los archivos de la medicina. Lo que queda es el registro de hasta dónde llegó la medicina cuando no había un camino más seguro. Número 1. Mutilación genital femenina tipo 3. Infibulación. Un día a la semana, los hospitales estatales de Egipto tuvieron que hacer espacio para la mutilación genital femenina. En 1994, un decreto del Ministerio de Salud levantó la prohibición que pesaba desde hacía 35 años en los hospitales públicos y luego ordenó incluir el procedimiento en la agenda semanal. En 1996, esa orden se revocó y a los hospitales estatales y privados se les prohibió realizarlo. El procedimiento, llamado mutilación genital femenina de tipo 3 o infibulación, estrecha la abertura vaginal al cortar y recolocar tejido. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 230 millones de niñas y mujeres viven con esta práctica en 31 países con datos disponibles. Sigue realizándose en algunos lugares, incluso cuando las leyes y los códigos médicos la condenan. Primero cambió el papeleo. La herida siguió ahí.